El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. ¿Quién es el enemigo más poderoso aquí en la tierra? ¿Quién es el enemigo más poderoso de Satanás, del infierno, que le obstaculiza los planes a Satanás? ¿Quién es? La Iglesia Católica, por lo que Jesús depositó en ella. Es la iglesia por lo que Jesús depositó en ella y porque porque Jesús mismo está en su iglesia. Es su iglesia. Pero van a suceder muchas cosas en la iglesia, porque acuérdense que va a crecer juntos la cizaña y el trigo. El Señor lo dijo en su parábola, que el dueño, es decir, el Padre Celestial, permitió que crecieran juntos el trigo y la cizaña. Hoy vemos el primado de Pedro, la primacía de Pedro sobre todos. Dice primero Jesús, le dice a Simón de Jonás, así es como se llamaba Pedro, Simón de Jonás. Jesús le dice: tú eres Pedro. Desde ahora, es decir, desde ahora serás Pedro, porque él era Simón. Desde ahora serás Pedro. Si agarramos las palabras un poquito más literales, sería: desde ahora serás la roca, porque Pedro ya es como se decía la roca, Petrus, pero nosotros lo recibimos del latín, ¿sí? Pedro significa roca. Para nosotros es un nombre, el nombre de una persona, pero es una roca, es lo que significa Pedro, roca. Entonces Jesús le dice: desde ahora serás la roca, no una piedra, no nada más serás la roca. El Señor le va a cambiar el nombre según la misión que va a tener y según lo que se le va a encomendar. Yo les platicaba que entendí esto de la roca una vez que fui a unas playas de Oaxaca. Andaba yo, todavía era seminarista, imagínense, era joven y guapo.
era seminarista y andaba allá en misiones. Yo pidieron que si alguien quería ir a Oaxaca a unas misiones, estaba yo en el seminario de Morelia y yo levanté la mano y ahí voy yo con mi guitarra hasta Oaxaca. Y allí es donde me fui, pues los días que tenía libres en este tiempo de misiones, pues me iba a las playas, de ahí a disfrutar de las playas, y llegué a una playa y vi que toda la gente amontonada en una zona y otra zona, las arenas blanquísimas, preciosas, desocupado, pero había una piedra muy grande cerca de la playa, muy grande la piedra. Yo dije, ¿por qué no se vendrán acá? ¿Por qué se amontonan allá? Si aquí está tan hermoso. Yo me senté ahí cerca de esa piedra tan grande que estaba metida pues, en el agua. Entonces entro yo al agua y viene una de las olas, más o menos cada 7 olas viene una más grande. Entonces llega esa ola más grande, da la vuelta a la piedra y me agarra, me hizo remolino, no había posibilidades de poderse uno mantener de pie, caigo yo al agua, me revolcó, yo nomás veía luz y veía luego arena y a luz y arena, yo no sabía ni para dónde estaba la orilla, ni para dónde estaba la parte de arriba y dónde estaba la parte de abajo, no sabía, estaba yo flotando en medio, me estaba revolcando el agua por todos lados, hasta que mi cuerpo pegó en una piedra, en la roca esa grande. Cuando siento la piedra, me agarro con las manos, dije, va a bajar esta ola. Me agarré de ahí y ya me mantuve hasta que ya bajó la ola y pues ya, y entendí por qué nadie estaba ahí. Entendí. Yo no sabía por qué y ahí me di cuenta por qué nadie estaba en ese lugar. Esa es la fuerza de la roca, no se mueve. Esto no se va a mover. Si te agarras de la roca, no te vas a perder porque esta piedra no se va a mover de aquí. Ese es el sentido de Jesús. Tú eres la piedra sobre la que voy a edificar mi iglesia. Ese es el sentido de la piedra. El Señor por eso le cambia el nombre porque le va a dar una misión específica. Y le dice, y sobre ti, Pedro, roca, sobre ti edificaré mi iglesia. Sí, con esto queda claro que la iglesia es de Cristo. No le pidió a Pedro que edificara una iglesia. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro, Pedro, edifica una iglesia, muchos hubieran edificado iglesias, no materiales, sino todo sería válido, todas las religiones, todas las formas de pensar serían válidas entonces, pero no, Jesús no le dijo, edifica, no, sobre ti yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia no es de Pedro, no es del obispo, no es del sacerdote, no es de ustedes, no es del papa. La iglesia es de Cristo. ¿Y cuál es la diferencia? De que si fuera de nosotros, podemos hacer todos los cambios, quitar lo que no nos guste y poner cosas que nos guste, podríamos hacerlo. Pero si la iglesia no es de nosotros, entonces no podemos hacer los cambios que el jefe no quiera, no podemos hacer los cambios que el dueño no quiera, porque tiene dueño la iglesia y es Jesús. Y es Jesús, y Jesús edificó su iglesia sobre una piedra inmovible que es Pedro, el Papa. Después de Pedro vienen sucesores de Pedro, que hasta ahorita son ¿cuántos? Son 267, 68 creo papas que hemos tenido desde Pedro hasta el último que tenemos ahora, que es el Papa León XIV. Entonces, Pedro va a ser la piedra humana que va a soportar el peso de las demás piedras que forman el edificio, pero son las piedras que se ven. Porque en un edificio hay piedras que se ven y hay piedras que no se ven. Entonces Pedro es la piedra que soporta el peso, pero es el del edificio, es la cabeza visible. Es la cabeza visible de la iglesia. Jesús, en cambio, es la piedra angular. Esto es una gran diferencia. La piedra angular no solamente es la primera piedra que se pone, que se coloca en la construcción,
esta piedra angular sirve como punto de referencia para todo lo que se va a colocar en la construcción. Sirve como punto de referencia para todo lo demás. Va a determinar la posición de toda la estructura. Es la piedra angular la que dice cómo va a estar todo. Entonces, Pedro y sus sucesores deben dirigir la iglesia según la voluntad de Cristo, que es el dueño de la iglesia. ¿Sí? Entonces, esto igual el sacerdote, yo puedo decir lo que a mí me dé mi gana de la iglesia o de las cosas de Dios. No, ustedes vienen a escuchar la doctrina de Jesús, no mis reflexiones personales que se alejan de la doctrina verdadera. No es lo que vienen ustedes a escuchar, para eso hay otros lugares donde hay debates, etcétera. Pero aquí nosotros venimos a escuchar la doctrina de Jesús que salva. Eso es lo que ustedes vienen. Y si yo me equivoco, si yo empiezo a decir cosas contrarias, por ejemplo, si yo empiezo a decir, Cristo resucitó, pero espiritualmente, no físicamente, espiritualmente, inmediatamente mi obispo me mandaría a llamar. Esa no es doctrina de la iglesia y eso no se puede proclamar desde una iglesia católica y desde el ambón católico. Desde ahí no. O te retractas de esto y pides disculpas o quedas fuera de la iglesia, porque tú estás hablando de cosas que no son la doctrina de Cristo. No es la doctrina de la iglesia. Entonces nosotros tenemos quien nos está vigilando y escuchando en lo que nosotros decimos, y eso están cuidando, esos son los obispos, están cuidando que todo se haga conforme a la voluntad de Dios. Claro que mucho se sale de las manos, de las posibilidades a veces de los obispos, eso porque ha crecido mucho la iglesia. Porque ha crecido mucho. Bueno, ¿qué ha pasado? Fíjense en la iglesia donde está la cizaña y el trigo, la iglesia donde está el enemigo atacando todo lo que puede. En el curso de los tiempos, del tiempo que hemos vivido desde el principio de la iglesia, algunos movidos por el hambre del poder, ahí le subieron mucho. A ver si le bajara, ¿verdad? Quedó muy alto. En el curso, muchos movidos por el hambre del poder han llegado a usurpar el trono de Pedro. ¿Qué significa usurpar? Usurpar es tomar algo que no te corresponde. No fueron llamados por Dios, no fueron elegidos por el Espíritu Santo. Ellos entraron a través de la fuerza, de la astucia, de la corrupción y llegaron al trono de Pedro. Llegaron a ser papas, llegaron al trono de Pedro. Otros ya eran enemigos de la iglesia, enemigos de Dios desde antes de entrar a un seminario. Ya eran enemigos y cuando llegaron aparentaron y se comportaron como si fueran buenos estudiantes, buenos diáconos, buenos sacerdotes, llegaron a obispos y llegaron y fueron subiendo, porque hay algunos que llegaron incluso siendo enemigos de la iglesia, llegaron hasta el trono de Pedro. Llegaron a ser papas siendo infiltrados en la iglesia para destruir a la iglesia desde dentro, ya no desde fuera, porque desde fuera no podían hacerle nada. Entonces empezaron a atacar a la iglesia desde dentro y otros más fueron arrastrados por sus pasiones. Fueron arrastrados por sus pasiones. Tal vez tenían una gran capacidad intelectual, pero no tenían una gran capacidad de amor a Dios. Y entonces fueron arrastrados por sus pasiones, por el poder, por el dinero, por lo que sea. Y todos este grupo de los que estoy hablando, se van a convertir en antipapas. Lo que la iglesia les ha llamado antipapas, es decir, lo contrario a un verdadero papa. Y estamos hablando desde la época de Jesús hasta ahorita, desde la muerte de Pedro hasta ahorita, estamos hablando de más o menos 40 antipapas.
No han sido poquitos los ataques del enemigo de Dios para tratar de destruir a la iglesia desde dentro. 40, por lo menos 40 hemos tenido en la historia. Esto ha sucedido así, estamos hablando, repito, desde que muere Pedro. Desde entonces el enemigo de Dios ha querido tomar el control de la iglesia desde la cabeza para destruir a toda la iglesia, y sigue trabajando para destruirla, y seguirá pasando cosas de estas mientras haya cizaña. Algunas personas se quejan de la iglesia cuando no es la iglesia, sino son los que sirven, los que servimos en la iglesia. Y entonces hay sacerdotes que han convertido la iglesia, la parroquia, en un negocio económico. Sí, hay quienes se han dejado arrastrar, hay quienes llegaron infiltrados. La cizaña también está entre los sacerdotes, cizaña y trigo sano. Por eso en la iglesia hay gente santa y hay gente materialista. Hay unos que no se mueven más que por el afán del dinero. De todo hay en la iglesia porque Dios lo permitió. Pues ha permitido que pase todo esto. Mientras haya trigo y cizaña, vamos a encontrar muchas razones para escandalizarnos. Muchas razones en la iglesia, pero no es la iglesia. Son algunos de los servidores de Dios. No son todos. Algunos de los servidores de Dios, porque entraron infiltrados siendo contrarios, o porque les ganó la avaricia o el rencor, qué sé yo, algo, y se convirtieron en lo contrario de lo que deberían de ser. Y por eso algunas parroquias, todos lo sabemos, todos nos ha tocado, parroquias donde no se mueve nada sino se es a través del dinero. Pero también hay parroquias de sacerdotes muy buenos. Hay sacerdotes donde no se trabaja tanto eso y se trabaja más las cosas de Dios. Hay de todo. Es que en la iglesia hay de todo, porque creció junto el trigo y la cizaña. Recuerdo algo que siempre me impresionó, no me acuerdo dónde lo leí, pero siempre me ha impresionado. Decía era Jesús diciendo: si mi iglesia trabajara tanto como trabajan los de la iglesia de mi enemigo, ellos ya no estarían en el mundo. Fíjense nada más. Si mi iglesia trabajara tanto como trabajan los que están al servicio de mi enemigo, ellos ya no estarían en este mundo. Fíjense nada más. Pero siguen aquí, ¿verdad? Siguen aquí y siguen siendo cizaña en medio de la iglesia. 40, por lo menos 40 durísimos asaltos han tambaleado a la iglesia católica, porque sí la han tambaleado, pero nunca ha sido destruida. Nunca. El Señor ha suscitado grandes santos. La iglesia cae en el materialismo. En una gran parte de la iglesia cae en el materialismo y suscita a Dios un santo que abraza la pobreza para ser de Dios, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Y es como responde Dios a todo. Ahorita estamos esperando una intervención divina, porque el mundo está hecho un caos. Un caos. Entonces 40, repito, más de 40 terribles asaltos han tambaleado a la iglesia a través de la historia, pero nunca la han podido destruir. La han metido en crisis muy graves, pero siempre ha salido de todas las crisis por la promesa de Cristo. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, sobre las puertas de la iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán. Entonces es Cristo quien ha sostenido, no nosotros. No nosotros, es Cristo quien ha sostenido, porque es suya. No porque lo merezcamos, no porque estemos siendo fieles nosotros, no porque estemos bien, es porque esta es su iglesia. Esta es su iglesia y Jesús ama su iglesia. ¿Por qué la ama? Porque es su cuerpo. Está enfermo ahorita. La pérdida de fe es muy grande ahorita por todos lados. Es un cuerpo enfermo, pero es su cuerpo y ama su cuerpo el Señor. Y lo va a levantar, lo va a sacar de la tumba y lo va a volver a levantar el Señor. Lo va a volver a levantar. Por eso, a pesar de los escándalos que nosotros vemos, la iglesia se ha mantenido de pie, no por nosotros.
Si la iglesia fuera solamente humana, ya no lo hubiéramos acabado. Ya no existiríamos como iglesia. Ya no existiríamos. Pero es que la iglesia no es de nosotros. Es de Cristo y Cristo sostiene lo que es suyo por la promesa, porque sabía que iba a suceder todo esto por nuestra naturaleza humana y la terquedad de nosotros. Por eso es que Él regala una promesa tan grande: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y por eso, a pesar de tantos escándalos en la iglesia, de obispos, de cardenales, tantos y tantos escándalos, que ha habido tantas traiciones que se han dado dentro de la misma iglesia, a pesar de eso, a través de los obispos y sacerdotes, Jesús sigue haciéndose presente. Se hace presente sobre el altar el sacrificio de Jesús. Se sigue haciendo presente sobre el altar el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección. Con eso fue con lo que Jesús venció a Satanás. Mientras haya iglesia, se sigue haciendo presente el que venció al infierno. Por eso es que Satanás quiere acabar con la misa. Por eso es que le interesa, quiere acabar con la Santa Misa, porque ahí se sigue haciendo presente el que lo venció. El que lo venció. Ahí se sigue haciendo presente su muerte y su resurrección. Por eso el enemigo ha atacado tanto la Santa Misa. Luego, ese Jesús que se hace presente, victorioso, nosotros nos lo comemos. A Jesús y su victoria, nos comemos a Jesús y la victoria que ha tenido sobre el infierno. Eso es algo que necesita acabar el enemigo. Tiene que tumbarlo, porque si no, no va a poder tomar el control como él quisiera sobre la iglesia. Pero pues no ha podido, y la iglesia tiene los sacramentales, y agarra una persona, agua bendita, y salen huyendo todos los espíritus, por lo menos los que no tienen tanto poder salen huyendo. Hay unos que pueden soportar, pero la mayoría no soporta. Echan agua bendita y se calman las cosas allí. Sale exorcizada y se calman las cosas en las casas, en los lugares. Se apagan problemas, se diluyen dificultades, cuando estos provienen del enemigo de Dios. Y repito, y sobre todo esa gran promesa sobre la iglesia, el enemigo de Dios retó a Dios: pondré mi trono sobre las cenizas de tu reino. Ahí voy a poner mi trono. Y Dios responde con la promesa: los poderes del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Pero en la iglesia hay personas, se les llama, es un término muy poco utilizado, pero es el término más exacto, se llama timoratas. Así se le llama. Casi nadie ha escuchado ese término. Algunos sí, pero no todos. Timoratas. Es un timorato, dicen algunos. ¿Qué es timorato? Son los que se escandalizan exageradamente. Que si hay razón para escandalizarse, pero se escandalizan exageradamente de las cosas equivocadas que ven en la iglesia, que ven en los sacerdotes. Es que ellos tienen su esquema, todo tiene que ser así. Tal vez sí, pero hay cosas que cambian por las circunstancias, pero hay personas que no soportan ni un solo cambio, lo que aprendieron, y no soportan ni un solo cambio. Pero sí hay cosas equivocadas, sí, por supuesto. Hay sacerdotes que la Santa Misa ya no es, lo central de la Santa Misa ya no es el sacrificio de Jesús. Lo central de la Santa Misa pues ya lo convirtieron en una especie de circo, y empiezan a hacer cosas propias así como de un circo. Esa es la parte humana de la iglesia, equivocada por supuesto. Algunos con la intención de hacer daño, otros no, otros porque piensan que se están modernizando. Hay tantas cosas que el enemigo de Dios pone en nuestra cabeza. Y luego llegan personas y se escandalizan, pero con exageración, de estos errores que se permiten en la iglesia, que se permiten en las parroquias. Pero los errores que se cometen en las iglesias forman parte de la guerra del enemigo de Dios.
Él va a utilizar a todos los que espiritualmente estén débiles, a todos los que mentalmente estén débiles, porque les va a exagerar las emociones y van a reaccionar de una manera desproporcionada a la realidad. Por eso muchas personas, y yo creo que nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí, después de la reacción, la persona dice, pero ¿por qué hice esto? ¿Pero por qué dije esto? ¿Para qué llegué a tanto? ¿Se dan cuenta? La regué. ¿Para qué llegué a tanto? No era para tanto. A veces uno mismo les pregunta, cuando vienen en pareja, ¿cuál es el motivo que tú crees que es el problema de la familia? Y algunos lo reconocen, exageré yo las cosas, exageré, ya no están bajo esa manipulación, ahora lo pueden entender, pero cuando están bajo manipulación no pueden, solamente ven lo que se les permite ver y piensan lo que se les está poniendo en la mente. Por eso hay muchos errores y tenemos que tener cuidado de no escandalizarnos, porque hay trigo y cizaña. Algunas personas quisieran pensar que todos los sacerdotes son santos, que todos los obispos son santos, que todos los cardenales son santos, y sí deberíamos de ser santos todos, sí deberíamos de ser santos, pero también tenemos nuestro pasado y muchas cosas que no se han trabajado en nuestra historia. Por eso es que hay equivocaciones. Un sacerdote que deja de orar, un sacerdote que deja de vivir su ministerio, ya no le va a llenar. Y si ya no nos llena el ministerio, entonces tenemos que buscar algo que le dé sentido a nuestra vida. Y allí es donde el enemigo de Dios abre las posibilidades a llevar una vida doble, tener una familia, entrar en el materialismo, todo eso. Pero es el descuido de nosotros a veces, es el descuido. Algunos ya llegaron con la intención de destruir. Llegaron, ya ven aquel de un sacerdote de Saltillo que ya murió, ¿verdad? Que el Dios lo tenga en su gloria, pero dudo muchísimo que esté allí, y se metió al rock y se dejó el cabello largo y andaba en su motocicleta con todos los tatuajes y le preguntaron, oye, ¿tú crees en Dios? Pues si Dios existe o no, a mí me vale, dice. Ya se murió, ahorita ya no le vale, ahorita ya le duele lo que hizo, ya entendió. ¿Estará en el cielo? No sé, porque pudo haberse arrepentido antes de morir y pudo haber alcanzado misericordia. Solo Dios lo sabe, pero porque un sacerdote cae en todo eso por los errores que pasó, por las heridas de su pasado que no ha trabajado, si comete errores, esos errores los cometió la iglesia, no, los cometió un servidor de Dios. No los cometió la iglesia. Los errores forman parte de la vida de la iglesia. Estamos bajo ataque de todo el infierno. Estamos bajo ataque de todo el infierno. ¿Por qué el enemigo no ataca a otros que se llaman religiones o denominaciones de una iglesia? Pues porque no le hacen daño a él. Ataca al que sí le hace daño, y esa es la iglesia. Por eso es que en la iglesia hay tantos escándalos. El que es débil lo revuelca, lo aplasta a todos los que son débiles. Pero entonces lo que ya sabemos que no va a poder. Entonces, ¿por qué escandalizarnos? No va a poder. En la iglesia, a lo mejor ese sacerdote que cayó en todas estas cosas, no sabemos si tiene la culpa o no tiene la culpa, no sabemos nada, no sabemos. Tal vez ni siquiera debieron de haberlo dejado los del seminario continuar, tal vez el obispo no debió de haberlo ordenado, no sabemos. No sabemos cuál es la realidad, si venía infiltrado, si perdió la fe, no sabemos si un escándalo le quitó la fe y llevó a hacer que muchísimas más personas la perdieran, no sabemos. Lo que sabemos es que a pesar de todos los escándalos no van a destruir a la iglesia, porque hay una promesa divina, Va a aparecer en muchos momentos de la historia. La iglesia parece que ya va a ser destruida, parece que ya se acabó, parece que ya la aplastaron, pero no, ¿verdad? Parece, pero no, y eso va a seguir sucediendo mientras siga habiendo cizaña mezclada con el trigo. Llegará el día en que será separada la cizaña del trigo. Será arrancada la cizaña, atada y quemada al fuego.
y el trigo será guardado. Entonces va a haber un momento en el que el Señor va a poner un hasta aquí a todo lo que vemos de errores en la iglesia. Va a haber un hasta aquí en todas las cosas que nos equivocamos, en muchas cosas que malinterpretamos. Dios va a poner un hasta aquí. Y tal vez, pienso yo, todos vamos a tener la posibilidad de escoger si seguimos en el error en un error que hayamos caído, o si dejamos el error y lo abrazamos a Él. Él tiene poder para mantener, para cumplir su promesa, tiene poder. Recuerden que la sangre de los mártires no ahoga a la iglesia, la fortalece. La sangre de los mártires no ahoga a la iglesia. Si viniera una persecución que otra vez produjera muchos mártires, el que maten a muchos que creen en la verdad no destruye la iglesia, la fortalece y la multiplica. Donde hay, aquí en nuestro país, en México, en las zonas donde hubo más mártires, es donde hay más vocaciones. Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, todas estas zonas donde hubo muchos mártires, muchísimas vocaciones, muchísimas vocaciones. Entonces, por eso no es ¿para qué escandalizarnos? Si de todos modos sabemos que la cizaña está mezclada, ¿verdad? Ahí el Señor así lo ha permitido. Entonces, ¿para qué escandalizarnos? El enemigo de Dios ya está vencido, pero permanece activo porque ha engañado a muchos, convirtiéndolos en sus seguidores por las miserias que les da, o por las miserias, las mentiras que les promete. Porque muchos han creído que sí van a tener un buen lugar en el infierno, como si existiera un buen lugar donde no está Dios, como si pudiera existir algo bueno donde no está Dios. Pero algunos sí lo han creído, y han creído que van a tener un lugar privilegiado en el infierno, con sus cervezas ahí puestas en medio de hielos, y con unas fiestas pachangas y con cosas. Ellos piensan que allá van a estar las bandas de música y las fiestas, todo. Hay quienes piensan que el enemigo de Dios les está preparando una fiesta, pero ahí no puede haber nada que sea gozo, nada que sea felicidad. Ahí ya no entra en el infierno absolutamente nada. Conocer un escándalo, por eso, no es para difundirlo. Ahorita es tantos pecados que se cometen de personas que encuentran alguna cosa en el internet, algo de un sacerdote, no saben si es verdad o es mentira, y lo mandan a todos los que lo conocen, y tumban la fe de muchos. Hay muchas personas que tienen una fe muy débil, muy pequeña. Les das esto y es como aventarle leña al fuego, o menos fe van a tener, y luego utilizan eso para aventarlo y escupirlo a todos los que sí tienen fe, ¿verdad? Por eso no es muy recomendable. Sí puedes compartirlo con alguien que sí tenga fe, con alguien que sí te pueda responder, ahí sí habla. Pero con alguien que no tenga la preparación, entonces lo poco que tenía de fe se lo vas a arrancar. No sirve de nada, no sirve de nada eso. La iglesia sangra con cada escándalo, especialmente escándalos sacerdotales. La iglesia sangra con cada uno de ellos. No promuevan ustedes que se haga más grande las heridas del cuerpo místico de Jesús. Hay que orar para consolar el corazón de Jesús, eso sí, orar para consolar su corazón, porque le duele, es su cuerpo, ama su cuerpo a pesar de los errores que nosotros hemos cometido. Hay que tener mucho cuidado de esto. Hay quienes, un sacerdote, como ese sacerdote que trae su cabello largo y el rock y todo lo que hacía él, que ni siquiera le importaba si existía. Yo no sé entonces por qué se quedó en la iglesia. Si no le importaba si Dios existía, entonces ¿por qué celebraba? Entonces nomás estaba utilizando la iglesia como una forma de vivir. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues todo lo que saque dinero, y convierte en parroquias en una empresa. Por eso ha sucedido. Y luego muchas personas se escandalizan de lo que hace un sacerdote y se alejan de la iglesia.
Y esto pues, no se puede, ¿verdad? Es como si tu amiga la invitaras a tomarse un café en tu casa y antes de salir de tu casa te dijera, yo no regreso a nunca más a tu casa porque tu sirvienta me hacía malas caras. Pues es ella, pero tu amistad y yo es otra cosa. Mi sirvienta, no fui yo el que te hice esa cara. ¿Cómo? Así también, un sirviente, porque no somos sirvientes los sacerdotes, estamos puestos aquí para servir al pueblo de Dios. Entonces, un sirviente hace algo malo y la gente se aleja de Dios. ¡Ey! Deja la iglesia de Cristo. ¡Ey! Te acercaste a uno que era cizaña. Busca a alguien que sea trigo. No te alejes de Dios, la iglesia sigue siendo de Cristo. No te alejes porque alguien sea cizaña, no te alejes de Cristo, no te alejes. Bueno, en la primera lectura escuchamos cuando se da la rebelión en Meribá, en el desierto, Meribá, que es lo que significa rebelión que se da contra la voluntad de Dios. Se junta la gente, se espanta Moisés. Estos me van a matar, van a terminar apedreándome. Y le dicen, ¿para qué nos trajiste este cochino lugar donde no hay árboles, donde no se puede sembrar nada? Era desierto, pero estaban siendo purificados. Estaban pagando una culpa que cometieron, no estaban ahí gratis, estaban pagando una culpa. Y vean cómo nosotros seguimos siendo iguales. Cuando nos toca pagar lo que hicimos, hasta nos enojamos con Dios, como si no debiéramos nada, como si fuera un sacrificio que estamos sufriendo inútilmente, y nunca es así. Y nunca es así. Se da esta rebelión en Meribá, así se llamó el lugar, se le quedó ese nombre Meribá, donde nuestro buen Dios ahí le va a pedir, cuando se rebela el pueblo, porque tenían sed, se rebela el pueblo contra Moisés y por lo tanto contra Dios, porque no fue Moisés el que sacó al pueblo, sino fue Dios a través de su instrumento que fue Moisés. Y Dios le pide a Moisés, ordénale, reúnan a todo el pueblo y ordénale delante de todos a esa piedra que dé agua. Y Moisés duda. ¿De qué duda Moisés? Si ya Moisés vio todo lo que hizo Dios en Egipto, ¿de qué duda? ¿De que Dios pueda sacar agua? No, esa no es la duda de Moisés. La duda de Moisés es, ¿Dios va a permitir que viva un pueblo tan terco, tan cerrado de corazón, tan duro? Dios va a darles algo, simplemente los puede dejar sin agua y que se mueran. Dios va a darles agua, pero Dios ya había dicho que lo iba a hacer, que Dios le había dicho que le iba a dar de beber a todos, buenos y malos, todos los que estaban en este lugar, ahí en el pueblo de Israel, en el desierto. Y Moisés duda de que Dios les quiera dar agua, de que le diera vida a ese pueblo rebelde. Y entonces dice, pues quién sabe si Dios vaya a hacer que salga agua, y le da 2 golpes a la peña para ver si se rompe la piedra y saliera de ahí agua. Pero entonces cayó en una duda sobre Dios. Dudó de la palabra de Dios. Dudó de lo que Dios le dijo. Dudó de la palabra de Dios. Dudó de la santidad de Dios. Porque si Dios es santo, no miente. Él nunca miente. Y aquí él hizo otra cosa, como si Dios pudiera mentir. Actuó contra la santidad de Dios, contra el amor de Dios que tenía su pueblo. Actuó, ¿sí? Él nos ama a pesar de ser rebeldes, nos da a pesar de ser rebeldes, no porque seamos rebeldes, sino para sostenerlo en lo que la cizaña se convierte en trigo. Esa es la intención de Dios, darte tiempo para que te conviertas, y tú tienes que utilizar el tiempo para eso. Si lo utilizas para otra cosa, vas a ser culpable de tu condenación. Dios te va a dar tiempo para que te conviertas. Y entonces, como dudó de la santidad de Dios Moisés, viene y dudó de su palabra, y Jesús es la palabra del Padre. Por eso el que duda de Jesús no se salva, porque no hay manera de salvarse sin Jesús. Como dudó de la palabra, y Jesús es la palabra del Padre, le dice Dios, por esto que hiciste, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Fíjense todo lo que ya hizo. Se enfrentó al faraón, ha traído, ha hablado, ha intercedido,
por esto que hiciste, por haber dudado de mi santidad, entonces no vas a entrar, por haber dudado de mi palabra, no vas a entrar en la tierra prometida. Y no entró. Cuando se acaba el tiempo de la purificación y ya van a entrar, Moisés muere, les dice, esta es la tierra prometida. Pero Josué es el que va a tomar, va a ser el caudillo a través del cual Dios va a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero no a través de Moisés, porque Moisés dudó de la palabra de Dios y Jesús es la palabra del Padre y va a morir fuera de la tierra prometida. Va a morir fuera de la tierra prometida. Tal vez si Moisés no hubiera caído en este pecado, tal vez Moisés hubiera sido arrebatado al cielo como lo fue Elías. Tal vez, porque es el único del que la palabra de Dios dice que Satanás y San Miguel lucharon por el cuerpo de Moisés. Lucharon. Satanás lo quería utilizar para llevar al pueblo a la idolatría a través del cuerpo de Moisés. Y San Miguel está rescatando, están luchando y hasta la fecha no se sabe dónde está el cuerpo de Moisés. No se sabe porque los nombres fueron cambiando, los montes fueron cambiando de nombre en el paso de la historia y ya no se sabe dónde quedó. Tal vez si no hubiera cometido este pecado, Moisés hubiera sido arrebatado al cielo, porque se habla de que es uno de los hombres más humildes que ha habido en la tierra, Moisés. Uno de los hombres más humildes. Entonces, pues ya nada más los invito a que pensemos nosotros, si ustedes se han alejado de Dios por el escándalo de algún sacerdote, de alguna persona que trabaje en algún grupo parroquial, si conocen a alguien, coméntenles. Son los servidores, son los criados de Dios. Nosotros los que servimos en las cosas de Dios somos criados, nosotros no somos Dios. Yo no soy Jesús, actúo en su nombre y Él hace maravillas cuando Él quiere a través de mí. Pero yo no soy Jesús. Yo no soy Jesús, yo soy Carlos, sacerdote de Cristo, ¿sí? Pero servidor, sirviente de Cristo, sirviente de su iglesia. Entonces revisen si ustedes se han escandalizado porque algún servidor de Cristo haya hecho algo que no debería de haber hecho. Y revisen si no se escandalizaron con exageración. Revisen si lo que hicieron va de acuerdo, está en la medida justa de lo que se puede uno de hacer, decir o escandalizar, si está así o no. Revisen, porque si no hay que pedir perdón. Hay que pedirle perdón a Dios si se les pasó la mano, si dejaron a Dios, si dejaron de confesarse, si dejaron de comulgar, si dejaron de ir a la Santa Misa. También revisen si han llegado a dudar de Dios por los escándalos que hay en la iglesia. Si han tenido la intención de irse a una secta, si por un escándalo que hayan visto, haya sido verdad o no haya sido verdad. Ustedes vieron un escándalo, eso los alejó de Dios, de la misa, de la confesión, de la comunión. Esto te ha llevado a dudar de Dios, te ha llevado a querer dejar la iglesia. ¿Qué ha pasado con los escándalos? Que no se te olvide que el trigo y la cizaña están juntos. Y si hay cizaña en la iglesia, va a haber escándalos. Hasta que el Señor corte, separe, ate, queme la cizaña, solamente deje el trigo, entonces ya no habrá ni una sola cosa de estas. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, que será Jesús. Un solo rebaño, todos. Ya no habrá varios rebaños, como ahorita se hablan de tantas cosas. No, ya no. Habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Revisen su fe. Si su fe está golpeada por lo que alguien dijo, un sacerdote, un obispo o alguien dijo o hizo, es cizaña. Todos hemos sido cizaña en un momento y trigo bueno en otros momentos. Hasta ahorita los únicos que son solamente trigo siempre son los santos. No los que tienen la cara como nosotros. No, los santos, esos son trigo siempre. Los demás somos a veces cizaña y a veces trigo.
Conforme va uno avanzando a la santidad, más tiempo eres trigo y menos tiempo eres cizaña, hasta que desaparece la cizaña y ya no hay nada que quemar en ti. Si eso sucede en vida, la persona de la tierra vuela al cielo. Ya no hay nada que tenga que quemarse. Ya no hay nada en el corazón, ni en la mente, ni en la vida, ni en la historia, nada. Y entonces de la tierra vuela la persona, muere, pero de la tierra vuela al cielo. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.